16 del Indecopi. Ingresa a nuestra web y conoce todos los detalles para postular. Conoce qué son las barreras burocráticas y cómo denunciarlas en la videoconferencia "Cómo presentar una denuncia ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas". Descubre los principios del derecho concursal en la videoconferencia "Pagos de créditos concursales en el periodo de inexigibilidad de las obligaciones". Explora cómo proteger la creatividad culinaria en el webinario "Gastronomía y PI. ¿Qué debemos asegurar para su protección?". Infórmate sobre las formas de aplicación de los derechos antidumping en la videoconferencia "Procedimiento de devolución de derechos antidumping". Conoce cómo las patentes impulsan la sostenibilidad en el webinario "Patentes para un futuro sostenible. Innovación en tecnologías verdes". Muy buenas tardes, estimadas y estimados participantes. Les damos la más cordial bienvenida a la videoconferencia titulada "Procedimientos de devolución de derechos antidumping", organizada por la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi. En esta jornada académica vamos a abordar los aspectos fundamentales del procedimiento de devolución de derechos antidumping, y también se tratarán temas como las distintas formas de aplicación de estos derechos, los criterios para determinar adecuadamente el monto a pagar por la importación de mercancías sujetas a ellos, y se presentarán casos prácticos que ilustran su aplicación. Para guiarnos en esta actividad contamos con la distinguida participación del Dr. Jairo Alburquerque Flores, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y egresado de la Maestría en Derecho a Convención en Aduanas de la Universidad Nacional Federico Villarreal. El doctor Alburquerque se desempeña como coordinador legal de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no arancelarias del Indecopi, y posee más de 8 años de experiencia profesional en temas de defensa comercial, lo que garantiza un análisis riguroso y enriquecedor. Agradecemos su presencia y participación en esta actividad académica, y sin más preámbulos le damos pase, doctor. Inicie. Adelante, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, bienvenidos a todos. Antes de iniciar, por favor, no sé si pueden poner en el chat si aquellas personas que están en la sala, quiero saber si tienen conocimientos de derecho aduanero, de repente si contamos con la participación de personas que trabajan en agencias de aduana. Si bien este curso va a ser enriquecedor para el público en general, entiendo que es de especial importancia para aquellas personas que están en el rubro de las agencias de aduana, de la importación de productos, este curso. A ver, ¿me van escribiendo, por favor? Bien, excelente. Entonces, aquellos que tengan cualquier duda durante la charla van haciéndome las consultas cuando estimen pertinente, por favor. A ver, un segundo, por favor. Listo. Empezamos. A ver, bueno, van haciendo las consultas y ya yo los leo en el chat cuando vea algún comentario. Bien. Ya se indicó cuáles son los temas que vamos a abordar. Formas de aplicación de los derechos antidumping. Antes de eso, vamos con la parte introductoria. Estas medidas de defensa comercial, como los derechos antidumping y derechos compensatorios, se aplican para poder combatir prácticas de comercio desleal. Son prácticas que generan una afectación, un daño a las empresas peruanas que fabrican determinados productos. ¿Ok? La primera práctica de comercio desleal consiste en el dumping. El dumping ocurre, bueno, vamos primero por una definición coloquial, cuando existen empresas en el extranjero que discriminan precios, venden un producto a distintos precios en distintos mercados. Supongamos de que una empresa que está constituida en el país A vende, supongamos, lapiceros a un país B a $7, y estos mismos lapiceros los vende en su país de origen
a un precio más bajo, a $5. Esto se configura como una práctica de dumping. Si ya nos vamos para un tema más técnico, una definición legal, la práctica de dumping ocurre cuando una empresa exporta a un tercer país, supongamos al Perú, un producto a un precio más bajo que el precio de venta en su país de origen. ¿Ok? Estas prácticas de dumping, como ustedes han visto, las realizan las empresas. Las empresas discriminan precios, vía estrategias, van viendo cómo colocan sus productos a determinados precios en diversos mercados. Para poder contrarrestar el daño que generan estas prácticas de dumping, se aplican los derechos antidumping. Y de otro lado tenemos las subvenciones. Estas subvenciones son otorgadas o conferidas por los gobiernos. ¿En qué consiste una subvención? El acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias establece 3 elementos que deben de concurrir para que nos encontremos ante una subvención recurrible. Es decir, una subvención que pueda generar un daño a una industria de un determinado país y que a raíz de este daño se puedan aplicar derechos compensatorios para poder neutralizar el daño ocasionado. ¿Cuáles son los elementos? 1, que exista una contribución financiera. Supongamos de que existe una donación por parte de un gobierno. El segundo va intrínseco a la subvención, que esta ayuda la confiera el gobierno bajo sus niveles, formas o modalidades, ¿no? Un gobierno regional, un gobierno local, cualquier entidad de un gobierno. Y el tercero es de que se otorgue un beneficio a los productores de un determinado país. Supongamos de que existen empresas en Estados Unidos que fabrican algodón y el gobierno de los Estados Unidos les confiere ayudas a estas empresas. Luego estas empresas, como tienen ayudas, exportan sus productos al Perú y al Perú ingresa algodón a precios bajos. Pero este precio bajo no es a causa de la eficiencia de estas empresas de los Estados Unidos, sino este precio bajo es bajo de manera artificial debido a las subvenciones que le ha conferido el gobierno estadounidense a estas empresas productoras de algodón. Entonces, las medidas de defensa comercial, el derecho antidumping y el derecho compensatorio, como ven en pantalla, son medidas correctivas que buscan neutralizar los efectos nocivos que causan estas importaciones sobre la industria peruana, la industria local. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a la otra parte. ¿Qué derechos pueden aplicarse en el marco de una investigación? Existen 3 tipos de derechos. Derechos antidumping definitivos, provisionales y retroactivos. Derechos definitivos. Bien, el día de hoy recibimos una solicitud por parte de un productor peruano que considera que está viéndose afectado por importaciones de un determinado país. Evaluamos la solicitud y iniciamos el caso. Iniciamos una investigación porque hemos determinado la existencia de indicios de la práctica del dumping, del daño y de la relación causal. Llevamos a cabo la investigación. La investigación dura aproximadamente 12 meses. Y ya luego, cuando vamos a decidir el caso, si determinamos de manera definitiva la existencia de esos 3 elementos, el dumping, el daño y la relación causal, se imponen los derechos antidumping definitivos. Estos derechos antidumping definitivos son impuestos en la resolución final. Esta resolución final es publicada en el Diario Oficial del Peruano. Y a partir del día siguiente de la publicación de esta resolución es que todos los importadores tienen que pagar estos derechos antidumping correspondientes. Estos derechos tienen una duración de 5 años como máximo. No obstante, en el curso de la investigación se pueden aplicar derechos antidumping provisionales. Es una especie de medida cautelar que se confiere, se otorga durante el trámite de la investigación. Tiene una duración breve de 4 a 6 meses. Ahora tengo una línea de tiempo para que ustedes puedan ver mejor estas diferencias entre los derechos definitivos y los derechos provisionales, ¿ok? Y finalmente vamos a los derechos retroactivos, que son impuestos en la resolución final, pero estos derechos retroactivos
van a afectar a aquellas importaciones que se han efectuado no, como máximo 90 días antes de la aplicación de los derechos provisionales. Para que pueda quedar claro, aquí les he traído una línea de tiempo. Bien, veamos. Supongamos de que iniciamos un caso en enero de 2025. ¿Ok? Resolvemos a los 12 meses en diciembre de 2025. No obstante, vamos al primer punto. Disponemos el inicio de la investigación porque hemos detectado indicios de prácticas de dumping, de daño a la industria local. Va transcurriendo la investigación y un productor nacional que presentó la solicitud, supongamos que nos solicita que se apliquen derechos antidumping provisionales. Estos derechos provisionales se imponen con la finalidad de evitar que se siga causando un daño a la industria peruana a causa del ingreso de las importaciones durante el curso de la investigación. El solicitante va a poder decir, bueno, hasta que se resuelva el caso en 12 meses, van a ingresar importaciones y me van a seguir causando daño. Para que se apliquen los derechos provisionales existen requisitos de forma y requisitos de fondo. Uno de los requisitos de fondo más importantes consiste en que la autoridad juzgue la necesidad de aplicar estos derechos provisionales para evitar de que se esté causando un daño al productor nacional solicitante, a la rama de producción nacional, durante el curso de la investigación. ¿Y cuál es el criterio que aplica la Comisión para juzgar de que se deban de aplicar los derechos provisionales? Muy sencillo. Ustedes saben de que cuando ingresan importaciones en mayor cantidad, obviamente le van a causar más daño a la industria. Y también cuando estas importaciones ingresan a precios cada vez más bajos, también es obvio de que le van a causar más daño a la industria local. Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo una investigación por prácticas de dumping, evaluamos un periodo que es anterior al inicio de la investigación. Supongamos de que hemos dispuesto el inicio de este caso en enero de 2025. Vamos a evaluar, por ejemplo, las importaciones, cómo se han comportado 3 años antes, 2022, 23 y 24. Ahí vamos a analizar antes del inicio, si es que estas importaciones se han incrementado durante estos 3 años, y sus precios han ido disminuyendo. ¿Y qué sucede? Bueno, disponemos el inicio de la investigación y vemos de que las importaciones siguen creciendo. Y también vemos de que durante el curso de la investigación las importaciones siguen ingresando cada vez a precios más bajos. Entonces, cuando vemos estos elementos, es que la autoridad, el INDECOPI, está facultado para aplicar derechos antidumping provisionales. ¿Sí? Entonces, ese es el primer punto, derechos provisionales. Ahora, llegamos a diciembre de 2025, ya tenemos todos los elementos, hemos llevado a cabo la investigación, hemos recibido información de todas las partes interesadas han ejercido su derecho de defensa, y bien, llegamos al final del caso y vemos de que se cumplen los elementos para poder aplicar derechos antidumping definitivos. Aplicamos derechos antidumping definitivos y obviamente cuando se publica la resolución en el diario oficial del peruano, al día siguiente ya están vigentes estos derechos. Pero ¿qué sucede? También los solicitantes pueden pedir la aplicación de derechos antidumping retroactivos. Estos derechos antidumping retroactivos tienen un sustento en la normativa internacional. Como ustedes saben, cuando aplicamos estas medidas de defensa comercial, derechos antidumping o compensatorios, nos regimos bajo las normas de la Organización Mundial del Comercio. Aquí la OMC recoge, tiene su acuerdo antidumping, y en el artículo 10 del acuerdo antidumping se faculta a las autoridades de todos los países a que puedan aplicar derechos antidumping retroactivos. Pero, ¿cuál es la finalidad de aplicar derechos antidumping retroactivos? ¿Cuándo se aplican? Estos derechos retroactivos, en verdad, nosotros los aplicamos de manera excepcional. ¿Cuándo se aplican? Bueno, para poder combatir una práctica. Supongamos de que existan importadores y se enteran de que en enero de 2025 se dispuso el inicio de una investigación.
Bueno, los importadores pueden suponer, pueden pensar de que el Indecopi va a imponer prontamente derechos antidumping provisionales. Aquí me había olvidado un detalle. Los derechos provisionales se pueden imponer en cualquier etapa de la investigación, pero siempre que hayan transcurrido cuando menos 60 días desde el inicio de la investigación. Es decir, en marzo ya pudieron haberse aplicado los derechos antidumping provisionales. ¿Ok? Bien, entonces el importador ya sabe que se dispuso el inicio de una investigación. Este importador, ante el temor de que se apliquen derechos antidumping provisionales y se encarezca el costo de sus productos que van a ser objeto de importación, lo que va a hacer es decidir estoquearse. Va a decidir importar lo más que pueda antes de que se apliquen los derechos provisionales. Entonces, los derechos retroactivos se aplican para poder combatir esta práctica. Esta práctica consistente en que los importadores, previendo que se van a aplicar prontamente derechos antidumping provisionales, puedan guardar en sus almacenes una gran cantidad de productos para que luego, cuando se apliquen los derechos antidumping provisionales, esto no les genere una afectación. Ya se estoquearon, ya tienen una gran cantidad de artículos que ha ingresado el Perú a precios bajos, a precios dumping, que le causan daño a la industria local, y entonces estos derechos antidumping provisionales pierden sentido porque los importadores ya tienen una gran cantidad de productos en sus almacenes y siguen comercializando los mismos, y la industria local sigue sufriendo un daño. Entonces, estos derechos antidumping retroactivos se aplican con la finalidad de que los importadores no recurran a estas prácticas, no se estoqueen cuando se dispone el inicio de una investigación, porque es obvio de que estos importadores ya van a tener conocimiento de que el Indecopi va a poder aplicar derechos retroactivos. Bien, entonces estas son las tres figuras de derechos antidumping que se aplican o se pueden aplicar en el marco de una investigación. Pasamos. A ver, derechos definitivos. Ya lo había indicado, se aplican como máximo por un tiempo de 5 años. Pero estos derechos antidumping pueden ser prorrogados. De hecho, nosotros tenemos derechos antidumping que tienen muchos años. Por ejemplo, el calzado, desde el año 97, 2000, se impusieron estos derechos y actualmente estamos en 2025, se mantienen vigentes los derechos antidumping sobre las importaciones del calzado. Ya tiene 25 años este derecho. ¿Cómo se renuevan estos derechos antidumping? Bien, llevamos a cabo la investigación original, se imponen los derechos por un plazo de 5 años y la normativa prevé procedimientos de examen por expiración de medidas. Es decir, cuando ya va a faltar poco para que estos derechos caduquen, el solicitante puede presentar ante la comisión de dumping una solicitud para que se disponga el inicio de un procedimiento de examen por expiración de medidas, para efectos de que la comisión evalúe si corresponde prorrogar por 5 años más la vigencia de estos derechos. Para eso, obviamente, se tiene que evaluar la probabilidad de continuación o repetición del dumping y del daño a la rama de producción nacional. Bien, ahora, ¿bajo qué forma se aplican estos derechos antidumping? Hay dos formas, las más conocidas, que son el derecho ad valorem y el derecho específico, y puede haber una mezcla de ambos. En el Indecopi aplicábamos normalmente, ya hace muchos años, derechos antidumping bajo la fórmula del derecho ad valorem. Es prácticamente un porcentaje del valor de la mercancía. Supongamos de que calculábamos un margen de dumping, como ven en pantalla, de 30%, bien, entonces indicábamos, este va a ser el margen de dumping, que tiene el derecho antidumping que tiene que pagar el importador. Supongamos de que un importador nacionalizaba una determinada mercancía que tenía un valor de $100, bueno, pagaba $30 por la importación de esta mercancía. ¿Qué vimos cuando nosotros aplicábamos esta modalidad de cobro o de aplicación de derechos antidumping? Que los importadores, algunos importadores, declaraban un valor que no era el real. Declaraban un valor más bajo. ¿Para qué? Para pagar, obviamente, menos derechos antidumping.
Entonces, para efectos de evitar esta figura de que los importadores puedan verse orientados a declarar un valor que no sea el real, un valor más bajo, para pagar menos derechos antidumping, es que se ha optado ya hace muchos años, y actualmente lo hacemos, que se apliquen derechos específicos. ¿Cómo trabajan estos derechos específicos? Bien, vamos a aplicar derechos antidumping no sobre el valor de la mercancía, sino sobre la unidad de medida de una determinada mercancía. Supongamos que aplicamos derechos antidumping a tejidos. Bien, vamos a poner un derecho antidumping de $5 por kilogramo de tejido que ingresa al país. Iniciamos una investigación sobre el biodiesel. Bien, nuestro derecho antidumping va a ser $30 por tonelada de biodiesel que ingresa al país. Entonces ya no nos va a importar tanto cuál es el valor que declare el importador, porque siempre va a pagar una tarifa fija, porque el derecho antidumping que va a pagar está ligado a la cantidad que pueda traer el importador. Por ejemplo, el calzado se aplica también sobre la base de la unidad. La unidad de medida, ¿cuál es? El par de calzado. Un importador trae o importa 100 pares de calzado, bueno, por cada par de calzado deberá de pagar su derecho antidumping correspondiente. Mira, aquí veo en el chat una pregunta, a ver, una consulta, a ver. ¿Por qué los derechos antidumping pueden prolongarse más de cuarto de siglo? ¿Acaso los precios de mercado de los productos en general no pueden reducirse en el tiempo? ¿No serían estos derechos unas medidas proteccionistas o para arancelarias? Bien, buena pregunta de Manuel. Vamos acá por dos cosas, ¿ya? Uno, de que estos derechos antidumping, como el nombre lo indica, son medidas de defensa comercial que buscan proteger a las industrias de cada país. No solo el Perú aplica estas medidas de defensa comercial. De hecho, las medidas de defensa comercial, para efectos de que todos los países puedan haber suscrito o signado, creado la Organización Mundial del Comercio, y para efectos de llevar a cabo sus cronogramas de desgravación arancelaria, poder reducir sus aranceles, es que frente a prácticas de comercio desleal que puedan afectar a las industrias de cada país, es que se aplican estas medidas, derechos antidumping, derechos compensatorios, los cuales son, aunque ustedes, de repente hay muchos de ustedes que sí conocen esto, que los países que más aplican estas medidas de defensa comercial son los países más industrializados: Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, la India, Canadá, son los principales usuarios de estos mecanismos de defensa comercial. ¿Bien? Ahora, yendo a la pregunta, no es que vamos a aplicar nosotros de manera automática, vamos a ampliar los derechos antidumping cada 5 años. Bueno, ya van a cumplirse los 5 años, bien, aplico una prórroga de manera infinita. No, sino que cada 5 años se realiza un examen de cada país. Supongamos, llevamos a cabo el inicio de una investigación, decidimos aplicar los derechos antidumping por 5 años, luego se prorroga en el marco de un procedimiento de examen por 5 años más. Pero ¿qué sucede? En el marco de cada procedimiento, la autoridad debe de evaluar si existe una probabilidad de continuación o repetición del dumping. Y para esto, por ejemplo, para el tema del dumping, existen diversos factores. Por ejemplo, uno, se puede calcular un margen de dumping actual. Supongamos de que hace 15 años se calculó, se determinó un margen de dumping, pongamos del 50%. Bien, ya estamos en el año 15, vamos a evaluar cuál es el margen de dumping actual en el marco de un procedimiento de examen. Supongamos de que este margen de dumping ya es hasta negativo. Pongamos de que este país, los productos que ingresan originarios de un determinado país, ya no ingresan a precios de dumping. Un elemento. Vemos otro elemento, de que este país tenía una amplia capacidad exportadora para poder inundar el mercado peruano. Vemos de que la industria de este país se ha reducido. Otro elemento, vemos de que antes este país tenía una amplia dispersión de precios, discriminaba sus precios a diversos países. En el país A vendía un producto a $30, en el país B lo vendía a 50, en el país C lo vendía a $30 y al Perú lo vendía a 20.
vemos que esta situación cambia. Vemos de que ahora este país, sus precios son similares en diversos mercados. Estos elementos en conjunto y otros elementos adicionales pueden llevarnos a la conclusión de que ya no existe una probabilidad de que el dumping continúe o se repita si se suprimen los derechos antidumping vigentes. En el marco de estos procedimientos se pueden suprimir los derechos. Ahora, a la pregunta, ¿por qué existen derechos antidumping que tienen 25 años, 20 años? Bien, es porque en el marco de cada procedimiento de examen se ha visto de que estos países siguen teniendo una amplia capacidad exportadora, siguen discriminando precios a diversos mercados, tienen derechos antidumping vigentes en otros países y otros elementos adicionales que llevan a la autoridad a juzgar de que si se suprimen los derechos antidumping, estos productos van a ingresar al día siguiente o en un futuro cercano nuevamente a precios dumping. Ahí va la respuesta a la pregunta. Interesante la pregunta. Si tienen algunas otras preguntas, igual me van comentando. Ahora, el Indecopi, a través de la Comisión de Dumping, lleva a cabo la investigación, impone los derechos antidumping, pero SUNAT es la entidad que se encarga de cobrar los derechos antidumping en el marco de cada operación de importación. ¿Bien? Ahora, hay formas de poder aplicar derechos antidumping. Aplicamos en algunos casos precios tope. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de un caso antiguo, que es el de chalas y sandalias. Ya saben que las chalas y sandalias ya no están sujetas a derechos antidumping. En 2019 se suprimieron estos derechos. Pero ¿qué vimos en esta investigación? Ustedes saben, como ya les había indicado, de que los productos a precios dumping le causan daño a la industria peruana debido a que ingresan a precios bajos. Pero durante esta investigación vimos de que habían una gran cantidad de productos que ingresaban a precios bajos, pero también vimos de que había otro grupo, otro segmento de importaciones que ingresaban a precios que estaban muy por encima de los precios de venta de la industria peruana. Entonces observamos en el marco de esta investigación de que estas importaciones que ingresaban al país a precios que estaban muy por encima de los precios de la industria peruana no competían con las chalas y sandalias comercializadas por las empresas peruanas en términos de precios. No había una competencia por precios. Entonces, para no castigar a las importaciones de productos que ingresan a precios muy elevados, que no compiten con la industria local, es que se aplican precios tope de importación. En este caso, como ven en pantalla, ¿no? ¿Cuál es el precio tope? $3. Todas las chalas y sandalias que ingresaban hasta antes de 2019 y tenían un precio mayor a los $3 no pagaban derechos antidumping. Todas aquellas que ingresaban a precios por debajo de los $3 por par de chala o por par de sandalia, en caso corresponde en el de las chalas, pagaban $1.64 por par. ¿Okay? Entonces, esa es una forma de aplicar derechos antidumping. Se aplican derechos tope para no poder castigar a importaciones que tienen precios muy altos, muy por encima de los precios de la rama de producción nacional. ¿Ok? También recuerdo yo el caso ahora el de cierre. En cierre, de cremallera y sus partes, también son derechos vigentes. Y en este caso hasta la misma industria, Corporación Rey, solicitó de que se apliquen precios tope. ¿Por qué? Porque existen en el Perú, ustedes tienen conocimiento de una gran cantidad de empresas que se dedican a fabricar prendas de vestir, pero no para venderlas en el Perú, sino para la exportación. Y esas empresas normalmente venden productos, prendas de vestir, que son de marcas internacionalmente conocidas. Y estas marcas son las que obligan, o bueno, en el marco de cada acuerdo, le dicen a las empresas peruanas que fabrican estos productos que importen cierres y sus partes de determinadas marcas que tienen precios muy altos. Entonces, la misma industria, Corporación Rey, solicitó de que se apliquen precios tope, porque existía una gran cantidad, un grupo reducido de importaciones que tenían precios excesivamente altos, que ingresaban normalmente al Perú para poder ser
incorporados a prendas de vestir, que estas prendas de vestir luego iban al mercado externo. ¿Sí? Entonces ahí está el tema de los precios topes. Ahora, rangos de precios. Esto ha pasado en el caso de chalas y sandalias, actualmente también tenemos en el caso del calzado. Cuando tenemos normalmente el caso de productos que son productos finales, hay una amplia dispersión de precios. Hay una amplia gama de productos. Miren, supongamos de que nosotros en la investigación, en el caso de calzado, vimos de que existían calzados de que ingresaban a un precio relativamente bajo, desde los $0.0 hasta los $1.18 por par. Habían productos a una gran diversidad de precios. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el razonamiento que tenemos? Mientras el producto ingresa al país a un precio más bajo, le va a ocasionar más daño a la industria local. Entonces, aquí lo que hacemos cuando hay una amplia dispersión de precios, hacemos rangos de precios. Los rangos de precios más bajos, como ven en pantalla, van a pagar más derechos antidumping. Las importaciones que se ubican en rangos de precios más altos pagarán menos derechos antidumping. Miren, veamos acá en el grupo de las zapatillas. Zapatillas que ingresan a precios POP entre los $6.48 y $8.10 van a pagar $0.63 por par de zapatillas. Un derecho bajo, pero vamos al extremo. Aquellas zapatillas que ingresan desde los $0.0 hasta los $1.66, que son precios sucesivamente bajos, van a pagar mayor cantidad de derechos antidumping, $5.72. Entonces, esta figura de rango de precios se aplica en estos casos, en estos escenarios, cuando existe una amplia dispersión de productos importados que ingresan al país. ¿Ok? Bien, seguimos. Aspectos generales de procedimientos de devolución. Ya lo había indicado, SUNAT es la entidad competente para efectuar el cobro de los derechos antidumping y derechos compensatorios. Segundo punto, los derechos antidumping son exigibles desde la fecha en que se enumera la DAN. Esto va en línea con la legislación tributaria. ¿Cuándo se pagan los derechos antidumping? ¿Cuándo nace la obligación de efectuar el pago de los derechos antidumping? Cuando el importador numera su DAN. No cuando la mercancía llega a zona primaria, no cuando la mercancía se nacionaliza, no cuando se produce el levante de la mercancía. La norma es clara. Nace la obligación de efectuar el pago de los derechos antidumping cuando se enumera la declaración aduanera de mercancías. Como ustedes saben, muchos de ustedes ya me han respondido que ven temas aduaneros que trabajan en agencias de aduanas. Supongamos de que ingresa por despacho anticipado. Bueno, la mercancía todavía no ingresa al país, todavía no se nacionaliza, pero ya se enumeró la DAN. Bueno, desde esa fecha ya le corresponde a la empresa importadora efectuar el pago de los derechos antidumping. ¿Ok? Tercer punto. También saben, los que ven temas aduaneros, de que a veces existen pues importadores que tienen un buen comportamiento, normalmente los operadores que tienen algunos privilegios para poder garantizar el pago de los tributos. Pero en el caso de los derechos antidumping, la norma, nuestro reglamento antidumping, señala de que los derechos definitivos no podrán ser garantizados, debiendo pagarse en efectivo. Cuarto punto, estos derechos antidumping, las mercancías sujetas a derechos antidumping, tienen una forma de una prenda, ¿no? O sea, es decir, la mercancía no puede nacionalizarse, no puede disponerse su levante hasta que el importador efectúe el pago de los derechos antidumping. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque a raíz de esto surge el tema de las devoluciones de derechos antidumping. Algunas empresas importadoras, según la experiencia que he visto de los procedimientos de devolución, a veces, pensando que tienen la razón de que no le corresponde pagar derechos antidumping,
pagan los derechos para evitar costos de almacenamiento y que su mercancía se nacionalice de manera rápida. Luego, ya que han efectuado el pago de los derechos antidumping, ya se nacionalizó su mercancía, acuden al Indecopi para que el Indecopi evalúe su solicitud de devolución de derechos antidumping. ¿Bien? Pues vamos al artículo 67 del reglamento antidumping. Cuestionamiento al cobro de estos derechos. Acá vamos por partes. Ustedes saben de que la SUNAT tiene diversas competencias. A SUNAT le corresponde determinar el origen de mercancías, establecer cuáles son las características físicas de los productos, determinar la clasificación arancelaria, fijar cuál es el valor de una mercancía importada y liquidar los derechos. Cuando el importador, cuando la SUNAT, mejor dicho, le indica al importador, tienes que pagar tal cantidad de derechos antidumping, este importador puede cuestionar este cobro ante el Indecopi por un único motivo, como está señalado de rojo, por una falta de correspondencia entre la mercancía importada y el producto afecto a derechos antidumping. ¿Ok? Solamente en este supuesto. Supongamos de que la Comisión impone derechos antidumping a un determinado producto y este producto tiene determinadas características físicas y la SUNAT le está indicando al importador que debe de pagar derechos antidumping, pero vemos de que este producto tiene no coincide la descripción del producto con la descripción del producto sujeto a derechos antidumping que está establecido en la resolución emitida por el Indecopi, mediante la cual se imponen derechos antidumping. Cuando existen estas discrepancias, estas diferencias, la Comisión puede evaluar una solicitud de cuestionamiento, mejor dicho, un reclamo de cuestionamiento al cobro de estos derechos y emitir una decisión. Y en los demás casos, en los demás escenarios, la Comisión declarará improcedente la solicitud de cuestionamiento al cobro de los derechos antidumping. Bien, seguimos. Justo acá ya está más detallado. Competencia de Indecopi en procedimientos de cuestionamiento del cobro, falta de correspondencia, ya lo indiqué, entre la mercancía importada y el producto sujeto a derechos. Competencia de SUNAT, determinar el origen de las mercancías, el valor de las mercancías, liquidación de los derechos, las características físicas, la clasificación arancelaria, entre otros puestos. Aquí vamos con el tema de las características físicas, que sí me parece que es muy importante y que es lo que frecuentemente recibimos como reclamos por parte de importadores. ¿Okay? Supongamos de que un importador indica: yo importador, estoy trayendo al Perú calzado casual. Yo considero que esto es calzado casual. Pero la SUNAT me ha observado, ha hecho un análisis del calzado que yo considero que es casual, y la SUNAT ha determinado que según las características físicas de mi producto, no es calzado casual, sino es pongamos una sandalia. O supongamos de que no, la SUNAT ha dicho que esto es un zapato, esto es una zapatilla. Ante estas discrepancias, el Indecopi no puede hacer ninguna evaluación, porque la entidad competente para determinar las características físicas de un producto es la SUNAT. La SUNAT es la que va a determinar este producto que es un calzado casual o es una sandalia. A la SUNAT le va a corresponder efectuar ese análisis. Muy distinto es que supongamos de que el Indecopi aplica derechos antidumping, por ejemplo, supongamos un ejemplo, ¿no? Solamente al zapato, a la zapatilla y a las pantuflas. Pero vemos de que SUNAT le está cobrándole derechos antidumping a un importador por haber nacionalizado botas. Acá el Indecopi sí puede intervenir.
Oye, aquí no hay ningún tipo de discrepancia con relación a las características físicas del producto. Aquel importador y SUNAT no están luchando para determinar si el producto es una bota o no, sino que SUNAT claramente ha identificado este producto como una bota, pero aún así está cobrándole derechos anti-dumping al importador, cuando la resolución impuesta por el INDECOPI indica de que las botas no están sujetas a derechos anti-dumping. Ese es un caso hipotético, porque en la realidad sí las botas están sujetas a derechos. ¿Ok? En estos escenarios sí interviene el INDECOPI, pero cuando se cuestiona la característica física del producto, no. Esto sí espero que les pueda quedar claro, porque siempre recibimos solicitudes, denuncias de que el importador pues cuestiona, oye, este producto en verdad pues yo he importado una sandalia, pero la SUNAT me está indicando de que este es un calzado casual y tengo que pagar derechos. Bien, ¿no? Hasta la SUNAT le corresponde determinar las características físicas. ¿Ok? Pasamos. Devolución de derechos, pagos indebidos y pagos en exceso. Pago indebido, como ustedes ven en pantalla, esto ocurre cuando se paga anti-dumping cuando no se debía, y en exceso cuando se paga más de lo que se debía. ¿Qué? ¿Cuál es el procedimiento? Muy sencillo. Se presenta una solicitud de devolución de derechos anti-dumping, no se realiza ningún pago, haciendo otras cosas. Cuéntame, un procedimiento totalmente gratuito, y la comisión tiene 60 días hábiles para poder resolver esta solicitud de devolución de derechos anti-dumping. En caso la comisión emita una decisión que el importador considere desfavorable, el importador tiene expedito su derecho para poder interponer su recurso administrativo, y en segunda instancia la sala especializada en defensa de la competencia podrá evaluar su recurso. Siguiente. Paso importante, estamos hablando de devolver dinero. Entonces aquí opera también, al igual que en el tema tributario, la prescripción para poder solicitar la devolución de derechos definitivos. Como ven en pantalla, que dice nuestro artículo 68 del reglamento antidumping, que el plazo para poder solicitar la devolución de estos derechos no deberá exceder los 4 años. Es muy importante, ¿desde cuándo se contabilizan estos 4 años? Acá están los ejemplos. Desde la fecha en que se efectúa el pago. Supongamos de que hoy día el importador realiza el pago. Pasaron los 4 años contados desde hoy, ya opera la prescripción. ¿Ok? Entonces ya no podrá evaluar, presentar una solicitud de devolución de derechos antidumping el administrado 4 años después de haber efectuado el pago. Eso quiere decir muchas cosas. Otro supuesto, desde la fecha en que la SUNAT haya dejado sin efecto una declaración aduanera. ¿Ok? O desde la fecha en que se haya dispuesto el engajamiento de una declaración aduanera. Esto era frecuente, me acuerdo, a ver, aquellas personas que están en la sala, que pueden tener ya varios años aquí en temas aduaneros. Esto ocurría con el calzado. Ustedes saben de que había un tema de etiquetado con el calzado, ¿no? Para poder importar un producto, estos calzados tenían que cumplir con un etiquetado. Tenía que indicarse cuál era el país de origen, cuál era el material del calzado. Y estos calzados ingresaban al país y no tenía la etiqueta, y la normativa de ese entonces no permitía de que los importadores puedan, en zona primaria, en los almacenes, puedan etiquetar sus calzados. Entonces, ¿qué sucedía? Había una gran cantidad de casos de que los importadores importaban calzados, y esos calzados, como no tenían su etiqueta, y como no podía efectuarse el etiquetado en zona primaria, porque no se permitía, la mercancía caía en abandono. Como la mercancía caía en abandono porque no podía ser nacionalizada, se efectuaba el legajamiento de la DAM. ¿Okay? Entonces, cuando se producía el legajamiento de la DAM, la SUNAT, ¿qué es lo que hacía? Le daba un plazo para que se pueda transportar esta mercancía
al importador, y cuando ya teníamos un documento en el que se había producido el agajamiento, se le devolvía al importador el monto que había pagado por concepto Ya, de mijita, derechos ya. ¿ok? Devolución de derechos antidumping revocado. Bien. Esto ha ocurrido en el caso de, por ejemplo, ustedes de repente recordarán, de prendas de vestir. Aquí en la comisión impusimos derechos antidumping a las prendas de vestir en el año 2013. Luego, en 2015, la sala Sí. revocó los derechos Claro antidumping. que sí, pues 11, ¿cómo se te ocurre? No puede serlo. Revocó los derechos antidumping Fíjese, impuestos Luisa. por la comisión. ¿Y qué ocurrió? Que la comisión Que el tenía que mismo que devolver te todos hice, los ¿no? Creo, derechos ¿no? antidumping que se habían cobrado durante la vigencia de los mismos. ¿Ok? Esta figura de devolución de derechos antidumping definitivos, debido a que Que se ha producido mañana- la mañana- revocación mañana- de la mañana resolución sales. que impuso los mismos, está contenida en nuestro reglamento antidumping. Para estos escenarios, el importador, como no hay ningún tipo de discrepancia, es muy sencillo, el importador no debe acudir a la comisión de dumping, sino directamente, como ven en pantalla, a la subgerencia de finanzas y contabilidad del INDECOM. Debe solicitar la devolución de los derechos, porque estos derechos, la resolución que impuso estos derechos, ha sido revocada por la sala en segunda instancia. ¿Cuál es el plazo para poder solicitar esta devolución? De 4 años, contados a partir de la fecha en que se publica esta resolución de revocación de derechos antidumping en el peruano. ¿Ok? Bueno, aquí es un poco de anécdota, les voy a comentar. Esta normativa recién está vigente desde el año 2020, que modificamos el reglamento antidumping. Antes del 2020 se efectuaba la devolución de estos derechos antidumping que habían sido ¿Qué pasa? revocados en segunda ¿Qué instancia te pasa? a través de un precedente que había establecido la sala. La sala, ahora vamos a ver más ¿Qué adelante, te pasa, mi amor? ¿Qué la norma sí antiguamente, desde sus inicios, te pasa? Está bien. el reglamento antidumping establece que procede la devolución de derechos Entonces, antidumping mañana ya provisionales sales. cuando, al finalizar la investigación, la comisión no impone los derechos definitivos. La sala, como no existía en ese entonces, en 2015, 16, 17, una norma que indica, Hasta el día lunes, indica quiere decir que se tampoco el deban lunes de trabajas. devolver los derechos definitivos revocados, la sala aplicó por analogía el mismo criterio que operaba para los derechos provisionales. Si puedes devolver derechos provisionales debido a que al concluir la investigación, tu misma comisión has indicado de que no correspondía aplicar derechos definitivos, de la misma manera, cuando tu comisión has impuesto en primera instancia derechos definitivos y yo en segunda instancia la sala considero de que no debieron aplicarse esos derechos, también debe aplicarse la misma consecuencia establecida o regulada para los derechos provisionales. ¿Cuál es? Devolverse los derechos que han sido revocados en segunda instancia. ¿Sí? Ahora no hay ningún tipo de discusión, ya acá la norma está clara. Seguimos. Devolución de derechos provisionales. Actualmente tenemos derechos provisionales. Bueno, un producto que estamos tenemos en investigación, que es el alambrón. Vayamos ahora a un caso, no puedo hablar, comentar sobre un caso en trámite, vayamos a otro caso. A ver, supongamos a los cierres. Los cierres, ¿qué pasa? Acá hay tres supuestos, ¿no? Supongamos de que en una investigación anterior se aplicaron derechos antidumping provisionales a los cierres. Supongamos de que el derecho provisional era de $3 por kilogramo, ¿ok? ¿Qué pasa si al concluir la investigación la comisión determina de que el derecho antidumping definitivo debió ser más bajo, es más bajo? El provisional fue $3 y el derecho definitivo se coloca en $2 porque calcula en la etapa final de la investigación un margen de dumping más bajo. ¿Bien? ¿Qué dice la norma? Se devuelve la diferencia. Tu importador pagaste $3 de provisionales, la comisión al finalizar la investigación impuso derechos definitivos por $2, bien, solamente corresponde que se te devuelva $1. Vamos al segundo supuesto. El derecho antidumping provisional fue de $3, ¿ok? Del mismo ejemplo. Sin embargo, al concluir la investigación, la comisión consideró de que los derechos definitivos
están ubicados en los $5. Ahí, ¿qué sucede? ¿El importador debe pagar los $2 adicionales? No, no sucede nada. A ver, No le corresponde ningún Patricia. tipo de devolución. El importador no debe solicitar, no debe pagar nada adicional, simplemente pagó sus $3 como derechos provisionales. No corresponde que se Sí, ya devuelva tengo, ya lo ningún tengo el monto. archivo. Sí. Luego, cuando este importador vuelva a importar productos, ya cuando está vigente la resolución que impuso los derechos definitivos, pagará Sí, ya sí, sus sí. $5. Pero ¿qué sucede si ya hay derechos antidumping por Sí, $3, pero concluye la investigación Bueno, claro, si y lo la hubieses dicho comisión de lunes a considera viernes de que acá, no pero lo se estás cumplen tomando todos el los viernes y requisitos digo, si no, listo, establecidos más en la al domingo. normativa para aplicar derechos? A ver, Supongamos que de repente no haya una relación causal entre el dumping y el daño, o que no determina que existe un daño para la industria nacional. ¿Eso cómo puede ocurrir? A ver, les pongo un ejemplo. Pongamos de que iniciamos una investigación ¿para qué? y un productor solicita el inicio ¿Para de la qué? misma, ¿ya? Para abrir el caso, encontramos indicios de daño. No. ¿Por qué? Porque evaluamos únicamente los indicadores económicos de este solicitante. Supongamos de que este solicitante tiene una participación del 40% de la producción nacional total. En el curso de la investigación, recabamos información del otro productor nacional que tenía una producción del 60%. Al evaluar en conjunto los indicadores económicos de estos dos productores, que es toda la rama de producción nacional, concluimos de una manera distinta, de que no existe un daño, ¿no? Vemos, al poder evaluar los indicadores económicos de estos dos productores, vemos de que relativamente a la industria le está yendo bien. Entonces, como no, al final no determinamos de que exista un daño que esté sufriendo la industria, concluimos la investigación sin imponer derechos definitivos. En estos casos, ahí sí, el importador está habilitado para solicitar la devolución de la totalidad de los derechos antidumping provisionales cancelados. ¿Ok? Ahí está la figura. Vamos a los casos, ¿Sí? ¿ya? Bien, esto es un caso que normalmente siempre tenemos. Ustedes conocen de que la mayor cantidad de productos sujetos a derechos antidumping están en los factores canales de riesgo por parte de SUNAT, y la gran mayoría de ellos, normalmente los textiles, los calzados, cuando un importador trae estos productos, su mercancía es asignada a canal rojo o canal naranja. En canal rojo ustedes saben de que se puede hacer el aforo de la mercancía, se extrae una muestra de la mercancía, esta mercancía se lleva al laboratorio y se emite un boletín químico en el que de manera clara, objetiva, se determina cuáles son las características físicas, la composición química de un determinado producto. ¿Ok? Aquí está un ejemplo de los tejidos. En la izquierda ustedes ven en pantalla de que el producto sujeto a derechos antidumping consiste en tejidos popelina, pero estos tejidos, para que estén afectos a derechos, deben de consistir en una mezcla entre el poliéster y el algodón, ¿ok? En la cual el poliéster predomina en peso. Ahí te lo paso. Supongamos de que el importador, por desconocimiento, o mejor dicho, por desconocimiento, no sabía cuál era la verdadera composición de su tejido, declara de que el mismo, ven en pantalla a la derecha, tenía una composición de 83% Ábrelo de primero, poliéster léelo. y 17% de algodón. Entonces, como ven a la izquierda, Ya te lo le pasé. correspondía pagar derechos antidumping. Pero para su buena suerte, la SUNAT hace el aforo y emite un boletín químico de su mercancía. ¿Y qué determina? De que este tejido había sido elaborado con 100% poliéster. Entonces aquí claramente este producto ya no reúne las características físicas del producto sujeto a derechos antidumping. ¿Por qué? Porque le falta el algodón. Si hubiera tenido 90% poliéster y 10% algodón, igual hubiera pagado derechos antidumping. Pero en este caso, que sucede, es muy recurrente, la SUNAT salvó al importador. El importador iba a pagar indebidamente derechos antidumping por no tener conocimiento. De repente su exportador le había dado una información incorrecta, su exportador, y SUNAT salvó al importador. Emitió el boletín químico y con este boletín químico el importador puede acudir a Indecopi y puede solicitar la devolución de los montos cancelados. ¿Ok?
Otra cosa, también puede ocurrir, no es ah. necesario tampoco de que exista un boletín químico. También puede ocurrir devoluciones de derechos antidumping cuando la mercancía es asignada a Canal Verde. Hemos tenido casos, por ejemplo, en que empresas importadoras indican, ¿Qué estás haciendo? por error, he consignado, yo importador, un código que hace referencia a los derechos antidumping. Pero como tu comisión puedes ver ¿Qué? en mi declaración aduanera, yo he consignado de que he importado sandalias ¿Dónde va a hacer su esto? y las sandalias no están sujetas a derechos ¿En antidumping. dónde lo va a hacer? Pero por error consigné el código que le correspondía pagar derechos Ah, antidumping. ¿Qué hace la comisión en estos casos? Bien, debido a que la SUNAT no ha efectuado ningún tipo de controversia con relación a lo declarado por el importador, que toda la mercancía ha sido asignada a Canal vas Verde con y tu Canal madre y tu Verde hijo. durante el despacho aduanero no se hace ningún tipo de Vas con tu observación. mamá y tu hijo. La SUNAT, pues, también aplicando los principios de la Ley General de Aduanas, existe una presunción, pues, de veracidad de que todo lo declarado por el importador es cierto, Puede ir. y ve que la ¿Qué? ¿Tu hijo no va a ir? ¿Tu declarada mamá no va a ir tampoco? por el importador no coincide con la descripción mamá del no va a ir? producto sujeto a medidas antidumping, Ah, entonces. declara fundada la devolución de estos derechos. ¿Ok? Otro escenario, donación. El reglamento antidumping, para empezar, no indica de que de supuestos en los cuales están inafectos al pago de derechos antidumping determinadas mercancías. Sin embargo, ya la sala, en un criterio del ¿Dónde año va a ser? 2010, ha indicado de ¿Dónde va a que ser? aquellas mercancías importadas en calidad de donación no se encuentran afectas al pago de derechos antidumping. ¿Por qué? Porque se indica de que estas mercancías no ingresan al Perú para ser objeto de comercialización. Ya hemos dicho, los derechos antidumping se aplican para poder neutralizar ¿Qué pasa? prácticas desleales del comercio debido a que ingresan al país ¿Qué productos pasa? a precios ¿Qué bajos estás que haciendo? luego son comercializados en el mercado interno y le generan una afectación a la industria local, porque efectivamente le quitan participación de mercado. La industria local deja de vender debido a que existen productos importados a precios cada vez más bajos y obviamente los consumidores, en algunos casos, en la mayoría, van a preferir esos productos más bajos. Entonces, pero cuando estamos ante una donación, la sala ha indicado de que estas mercancías están inafectas. Ustedes, como saben, en términos aduaneros, para que se pueda realizar la donación, se deben de cumplir con diversos requisitos. No recuerdo ahora bien, pero me parecía que deberías contar con una autorización por parte de Cancillería, cumplir con otras formalidades para que tu mercancía pueda ser aceptada como una donación. ¿Ok? Ahora, otro punto. No se ha evaluado, pero de frente ustedes podrían plantearlo. Podría ser un nuevo caso de estas mercancías que ingresan como muestras sin valor comercial. Cuando normalmente existen empresas exportadoras que quieren colocar sus productos en el mercado peruano, lo que hacen frecuentemente le dicen a una empresa importadora, bien, te voy a enviar una muestra para que veas cuáles son las calidades, las propiedades de mi producto. Estas muestras obviamente no ingresan con un valor. Esto no ha sido evaluado por la sala, pero ustedes, en caso vean estos escenarios, ya tienen conocimiento de esta resolución de la sala. Resolución 3281-2010, en la cual establece el Ya, criterio lees el de que las documento, que yo te lo donaciones pasé. están afectas a derechos debido a que no ingresan al país para ser comercializadas. ¿Ok? El tema de yo les he comentado es un tema distinto, pero bueno, está a Ok. su consideración para que puedan evaluarlo en caso algún día se encuentren con esta figura. Vamos a otro caso que nos pasó, caso bien raro, ¿no? Una empresa importadora, como ven en pantalla, nacionaliza este producto, ¿no? Un producto de una bota de plástico con un overol. Está unido 100%. ¿Qué has pedido pausa? ¿Qué hicimos en este caso? Vimos de que ¿Has pedido pausa? la SUNAT, vía una resolución que ven en pantalla, Pausa. clasificó arancelariamente este producto como un bajo una subpartida arancelaria Estas cosas. en la cual se clasifican los overoles. Pero pese a eso, le solicitó al importador que realice el pago de los derechos antidumping por haber importado bota.
¿Qué es lo que indicó la comisión? Que los derechos antidumping son específicos, tienen que cumplirse con las características físicas detalladas en la resolución que impone los mismos. En esta resolución de imposición de derechos antidumping, en ninguna parte se indica de que se va a afectar a derechos antidumping aquellas mercancías Todavía que no. que sean un conjunto de Todavía no, overol. todavía no. Espérate que me vaya. Aquí la comisión vio claramente de que este era un producto distinto, era una mezcla de un overol con una bota, y solicitó, mejor dicho, emitió una resolución declarando fundada la solicitud de devolución del importador. Caso raro, pero la comisión declaró fundada esta solicitud. ¿Bien? Aquí está el caso. Se indicó de que la mercancía importada consistía en una manufactura compuesta por un overol pegado con botas. Por lo tanto, esta manufactura compuesta por overol pegado con botas no reúne características físicas del producto sujeto a los derechos antidumping correspondientes. ¿Está ahí? ¿Estamos claros? Ahora vamos con la prescripción. Prescripción, a ver. Ya les indiqué de que el reglamento antidumping establece que para solicitar la devolución el importador tiene solo 4 años, ¿cierto? Pero recibimos nosotros una solicitud de devolución de derechos antidumping en la cual vimos de que el importador, como ya se había pasado sus 4 años, había planteado el tema de que se había producido la suspensión. Ahí pesan los supuestos de interrupción o suspensión del plazo prescriptorio, que está establecido en el Código Tributario, para el tema de los tributos. El Código Tributario establece de que cuando está en trámite un procedimiento contencioso tributario, Entiendo, se suspende el plazo prescriptorio para solicitar la devolución de los tributos. En este caso, ¿qué hizo la comisión? La comisión actuó en base a lo establecido en el reglamento antidumping. Pues Señaló sí, de que como el comenzó con reglamento eso. antidumping no establece ninguna disposición Él comenzó sobre con eso. suspensión de plazos para poder suspender este plazo prescriptorio, declaró Eso, improcedente así la es, solicitud así de es. devolución presentada por esta empresa Texcor. Ay, La sala revocó esta decisión. La sala indicó de que sí, para el tema de devolución de derechos antidumping, opera la suspensión del plazo prescriptorio. ¿Y cuál fue su fundamento? El siguiente. La sala indicó: el reglamento antidumping no establece supuestos de suspensión de plazo prescriptorio. Pero el reglamento antidumping sí indica de que se tiene que aplicar supletoriamente las disposiciones establecidas en el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. La Ley del Procedimiento Administrativo General, luego, como segundo paso, indicó la sala de que esta ley, este tuvo la LPAG, establece supuestos de que cuando hay deficiencia normativa, la autoridad va a poder utilizar las normas que sean similares a un caso en concreto. Ante este escenario, ¿qué es lo que dijo la sala? Al igual que en los tributos, cuando una mercancía es importada, los derechos antidumping cuando son importados, nace la obligación con la numeración de la declaración aduanera de mercancías. Entonces, lo que dijo la sala es de que, si bien no son lo mismo un derecho antidumping que un tributo, comparten algunas características en común. En algunos casos, ambos nacen con la numeración de la DAN. Entonces, la sala concluyó de que resultaba factible aplicar las disposiciones de la Ley General de Aduana, tercer paso. ¿Y cuál fue el cuarto paso? De que la Ley General de Aduana te remite, cuando hace referencia al tema de la prescripción, a lo establecido en el Código Tributario. Y el Código Tributario claramente señala de que sí corresponde suspender el plazo prescriptorio cuando existe en curso un procedimiento administrativo contencioso tributario. Ya. Esto tiene lógica, ¿no? Supongamos de que el día de hoy
un importador trae una mercancía, que esta mercancía es de, por ejemplo, de Brasil, pero la SUNAT indica no, tu mercancía es de China y por lo tanto corresponde que pagues derechos antidumping. Este importador en primera instancia impugna esta decisión. Ya. SUNAT se puede tardar determinado tiempo, supongamos que el caso es muy complejo, SUNAT tarda 2 años en resolver en primera instancia. La SUNAT no le da la razón al importador y este importador puede acudir al tribunal fiscal. El tribunal fiscal también se demora y supongamos de que ya pasaron ya como, no sé, pues pongamos que 4 años y medio. 4 años y medio y recién el importador obtuvo una decisión favorable en el tribunal fiscal. Pero si nosotros obviamente aplicamos el tema del plazo prescriptorio establecido en el reglamento antidumping, ya se le pasaron sus 4 años. Pero no se le pasaron sus 4 años por negligencia del importador, no porque el importador estaba peleando ante SUNAT y ante el tribunal fiscal el origen de su mercancía. Entonces sí, resulta razonable, resulta claro que la sala pues haya determinado de que para el tema de devolución de derechos antidumping también opera la suspensión del plazo prescriptorio. ¿Ok? Vamos a otro elemento. Ya vamos al final de la exposición. ¿Cuáles son los criterios pues, para poder determinar adecuadamente el monto a pagar por la importación de mercancías sujetas a derechos antidumping compensatorios? ¿Ok? Me esperan un segundo, por favor. Me comentan si tienen alguna pregunta. Un segundo, por favor. Ya, a ver. Primero, al 9 de octubre de este año tenemos vigentes 12 derechos antidumping o compensatorios. Esta información la pueden encontrar también en la página web del Indecopi. Tenemos derechos antidumping a los tejidos provenientes de Pakistán, que están en la fila 1. Tenemos derechos antidumping y derechos compensatorios al biodiesel originario de los Estados Unidos de América. También tenemos derechos antidumping al biodiesel y derechos compensatorios al biodiesel originario de Argentina. Tenemos derechos antidumping al calzado, todas las variedades de calzado, sin incluir chalas y sandalias, con la parte superior de caucho, plástico y cuero natural de China. Punto importante acá también que antes los importadores pues no tenían mucho conocimiento de que los derechos antidumping se aplican sobre productos que reúnan características físicas establecidas en la resolución que impone los derechos. Las subpartidas arancelarias para términos de derechos antidumping son referenciales. Entonces, esta es una diferencia muy importante, porque claro, obviamente los importadores, las agencias de aduana, como siempre trabajan, saben de que la clasificación arancelaria es muy importante, porque ante esta clasificación arancelaria se va a poder determinar si un producto paga o no paga un determinado arancel. Tiene arancel cero o tiene que pagar el arancel correspondiente. Un cambio en la clasificación arancelaria va a tener para el importador una incidencia en el pago de tributos. En el caso de los derechos antidumping, se señala la subpartida arancelaria en la resolución de imposición de manera referencial para que la SUNAT pueda tener una idea de más o menos qué tipo de productos son los que están sujetos a derechos antidumping, para que pueda hacer el control. Sin embargo, todos los aplican derechos antidumping a productos que reúnan características físicas establecidas en la resolución emitida por la Comisión. ¿De acuerdo? Vamos al punto 7. Tenemos derechos antidumping también a tejidos, mezcla de poliéster con algodón, originario de la China. También tenemos derechos antidumping a los cierres de cremallera y sus partes, originarios de China. Importante tener en cuenta aquí también que hemos ya hace unos cuantos años, un par de años, dispuesto el inicio del primer procedimiento de examen por prácticas de ilusión,
Y a raíz, en el marco de este procedimiento, se han ampliado los derechos antidumping de los cierres impuestos sobre las importaciones chinas también a los cierres declarados como originarios de Malasia y de Taiwán. ¿Por qué? Porque en el marco de ese procedimiento de examen, la comisión determinó de que operaba la figura de la triangulación, de que los cierres chinos eran enviados a Malasia y a Taiwán, y desde estos orígenes, estos productos, aquí primero se cambiaba el certificado de origen y luego estos productos ingresaban al Perú como declarados de Malasia y de Taiwán, pero que en el marco de nuestra investigación inferimos de que esos productos eran originarios de China. De hecho, en este procedimiento recabamos pruebas, el mismo solicitante nos dio unas pruebas, comunicaciones electrónicas, mediante las cuales un importador tenía tratativas comerciales con una empresa exportadora china, y esta misma empresa exportadora china le indicaba al importador: para que evites el pago de los derechos, mi mercancía te la voy a enviar a Taiwán, donde está mi otra sucursal, y voy a indicarte de que mi mercancía es originaria de Taiwán para que no pagues los derechos antidumping correspondientes. ¿Bien? Entonces, a raíz de este procedimiento por prácticas de elusión, actualmente, cuando un importador trae cierres también declarados como originarios de Malasia o Taiwán, tiene que pagar los derechos antidumping. Tejido 100% poliéster, originarios de China, también en el marco de procedimientos de examen por prácticas de elusión. Aquí, ¿qué pasaba? Vean, el producto, según sus características físicas, en el punto 9, ¿no? En el cuadro 9, son tejidos 100% poliéster con un ancho menor a 1.80 metros. ¿Qué sucedió en este caso? Dame el teléfono. Luego de haber aplicado Dame los ahorita el derechos teléfono. antidumping, se observó de que los importadores empezaron a traer tejido 100% poliéster con modificaciones ligeras en el ancho, que eran entre 1.80 metros y 2 metros. Cuando antes de los derechos, nunca antes, los importadores habían importado estos tejidos con estas características en el ancho. Entonces se concluyó de que los importadores estaban tratando de eludir, evitar el pago de los derechos antidumping mediante la importación de productos con una ligera modificación del producto sujeto de derechos antidumping, pero que no alteraba de manera significativa la naturaleza de estos productos. Bien, y también vimos de que se habían importado tejidos declarados como originarios de Malasia, pero que en realidad eran tejidos chinos. Aquí fue un caso muy importante, ¿no? Porque justo le hicimos la consulta al gobierno de Malasia. Malasia, por favor, indícanos cuáles son las empresas constituidas en tu país que fabrican tejidos. Malasia nos respondió, nos indicó: solo tenemos una empresa que fabrica tejidos. Y oh sorpresa, esta empresa nunca había exportado tejidos al Perú. Entonces las empresas de Malasia que habían exportado al Perú, no se pudo comprobar de que estas sean productoras de tejidos, y por lo tanto se concluyó de que también se configuraba la práctica de elusión, denominada mundialmente como triangulación o transbordo. ¿Sí? Punto 10, zapatillas. Actualmente tenemos derechos antidumping a las zapatillas chinas. Actualmente este caso está en la sala, está evaluando en segunda instancia esta medida. Tenemos derechos antidumping a los cubiertos de metal común, originarios de China. Y actualmente pues tenemos derechos antidumping al alambrón, derechos antidumping provisionales, los cuales ya van a expirar muy pronto. Ya para concluir, debido a que ustedes han visto todos los derechos antidumping que tenemos, la mayoría de estos derechos son muy sencillos de calcular, súper sencillos. ¿Qué es lo que hace el importador o la agencia de aduana? Como estos derechos son específicos, en la mayoría de ellos, bueno, por ejemplo, se importan 30 kilos de tejidos, ya, 30 kilos por el derecho antidumping que está señalado en la resolución. Listo, se pagan los derechos. Pero en el tema del calzado siempre hay complicaciones. ¿Por qué? Vamos por pasos para que se pueda conocer, aquellos que no saben, cómo se calcula
el monto que se tiene que pagar por derechos antidumping, ¿ok? Primer punto, identificar qué variedad de calzado es. Acá, como saben, como ven en pantalla, la comisión ha clasificado el calzado sujeto a derechos en 6 variedades o gamas: zapatos, zapatilla, bota, bota hiking, pantufla y otros. Obviamente menos las chalas y sandalias, que no están sujetas a derechos. Conclusión: todas las variedades de calzado, todas, están sujetas a derechos, menos chalas y sandalias. No obstante, se han impuesto derechos antidumping por cada variedad de calzado. Entonces esto va a tener incidencia para efectos de que la agencia de aduana liquide los derechos. La agencia de aduana va a tener que conocer qué producto está importándose. El zapato será bota, identificar cuál es la gama, a cuál de esas 6 gamas pertenece el producto. Aquí tenemos ejemplos de qué se entiende por zapatos según la comisión. Alpargata forma parte del grupo zapatos, los suecos, mocasines, calzado de vestir, calzado casual, forma parte de los zapatos, zapatillas, calzado de deportes y otros. Dentro de otros están las botas de seguridad, botas aislantes, babuchas y demás. ¿Ok? Y ahí identificamos primero qué gama de productos estamos importando, cuál de estas 6 que están en los cuadros de negro. Vamos al segundo punto. Tenemos que saber cuál es el material de la parte superior del calzado. Como ustedes conocen, según la clasificación arancelaria, según el arancel, el calzado no se clasifica por variedad de calzado. No existe una subpartida para el zapato, no existe una subpartida para las zapatillas ni para la bota. Existen subpartidas para el calzado según la parte superior de su material. Existen unas cuantas subpartidas arancelarias para el calzado con la parte superior de caucho plástico y otras para el cuero natural, otras para el calzado con la parte superior textil. ¿Qué es lo que dice el arancel de aduanas? El material va a ser aquel que predomine en la parte superior del calzado. Supongamos que existe un calzado que tiene 60% de caucho plástico y 40% de cuero natural. Como predomina el caucho o el plástico, ¿bien?, va a ser clasificado como calzado de caucho plástico. Entonces, vamos al ejemplo. Punto 1. Identificamos la variedad de calzado. Tenemos un zapato. Vamos a identificar cuál es el material de su parte superior. Ya sabemos, supongamos que es de cuero natural. Ya tenemos 2 elementos importantes para poder ubicarnos. Vean, aquí en este cuadro ya sabemos de que hemos importado zapatos. Entonces nos vamos a ubicar solamente en el cuadrito de la izquierda, donde dice zapatos. ¿Okay? Tenemos un cuadro para zapatos o para calzados con la parte superior de caucho plástico y otro para calzado de cuero natural. Aquí nosotros en nuestro ejemplo tenemos calzado con la parte superior de cuero natural. Ahora, ustedes ven rangos de precios. Hay 5 rangos de precios. Ahí va nuestro tercer ejemplo. Tenemos que nosotros conocer cuál es el precio POP unitario de nuestro calzado que estamos importando, para poder ubicarnos en cualquiera de estos rangos de precios. Una vez que sabemos nuestro precio POP unitario, ahí recién podemos saber cuál es el monto de derechos antidumping que se tiene que pagar por cada par de calzado. Supongamos de que nuestros zapatos tienen un precio POP unitario de $5. Entonces vamos al cuadro de la izquierda, donde nos ubicamos en el rango de precios de $4.98 a $9.95. Estamos en este rango y aquí el derecho antidumping es de 11.16. Acá, ¿qué hacemos? Por cada par de calzado, el importador tiene que pagar $11.16. Aquí tenemos otro cuadro que corresponde al calzado con la parte superior de caucho o plástico. Entonces vamos a un ejemplo ya para ir concluyendo, un ejemplo práctico. Acá tenemos una DAM que vemos que en este caso ven acá de rojo en la derecha, donde dice cantidad, unidades, 1560 pares de calzado.
Y el precio FOB total de esta serie es de $11.481. Primero tenemos que ubicar cuál es el precio FOB unitario. Y esto es muy sencillo, ¿no? Nuevamente vamos al caso del zapato, pero ahora vamos que sea un zapato con la parte superior de caucho o plástico. ¿De acuerdo? Precio FOB total, ya vimos en la filmina anterior, era $1.481.6. ¿Cuántos pares de calzado tenía esta serie? 1.560. Dividimos entre ambos, nuestro precio FOB unitario por par va a ser de $7.36. Nos ubicamos en los rangos de precios que están a la derecha, de rojo. Para el zapato, con la parte superior de caucho plástico, es un precio FOB unitario que va entre los $7.12 a los $15.80. A estos calzados que ingresan a este rango de precios les corresponde pagar $0.41 por par de calzado. Entonces, ¿cómo se calcula el derecho antidumping? Bien, multiplicamos esta cuantía de $0.41 por la cantidad de pares de calzado importados, 1.560. Y ahí nos sale el monto que corresponde pagar por una serie de calzado, $639.6 por la importación de un zapato con la parte superior de caucho plástico que tiene un precio FOB unitario de $7.36. Entonces, esta es la forma en la cual se calculan los derechos antidumping. Esta es el caso más difícil pues de calzado. Todos los demás, como ya les indicaba, son súper sencillos. Por ejemplo, acá tejidos. Se imponen derechos antidumping a los tejidos 100% poliéster. Aquellos tejidos que tienen el derecho antidumping es de 3.55 por kilogramo. Entonces, oye, ¿cuántos kilogramos estoy importando? 100 kilogramos. Entonces, 100 kilogramos por 3.55. Este es el derecho antidumping que como importador me corresponde pagar. Entonces, con esto ya estamos concluyendo la presentación. Ya quedó sujeto a que ustedes puedan formular las consultas que estimen pertinentes. Si no, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Sí afirma, al menos la última apartado sí confirma. Sí, lo demás es un poco más complicado, pero No quedamos consultas. para estos casos, los demás de 20 se puede agregar el guión. Ya no quedan más consultas. Tiene que ser guión. Bueno, doctor, muchas gracias por su excelente. Sí, claro. No, estoy bien. Ok. Bueno, muchas gracias, doctor Jairo, por su excelente exposición. Y gracias a los participantes por hacer de esta videoconferencia más activa. Les recordamos que la escuela ofrece cursos gratuitos y los pueden encontrar en la página web de la escuela del INDECOPI. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima con todos.